El pasaje de hoy es San Marcos 2, versículos 18 al 22. Leamos juntos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. El pasaje de hoy parece comparar a los discípulos de Jesús con los de Juan y los fariseos, pero en realidad nos habla de la brecha entre la nueva era iniciada por Jesús y el judaísmo. Esa brecha nos plantea una pregunta hoy a través del tema del ayuno. Como se menciona en el texto, los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos se refieren a aquellos que recibían las enseñanzas de Juan el Bautista y de los fariseos, respectivamente. Los fariseos eran personas que, en el contexto de su tiempo, sostenían la ley y mantenían el judaísmo. Por un lado, estaban los discípulos que recibían sus enseñanzas, y por otro, los discípulos de Juan el Bautista. Como esto fue antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Juan el Bautista también era un hombre de Dios fundamentado en las bases del judaísmo. Ser verdaderamente un hombre de Dios, guardar bien la palabra y estar firme en la fe, antes de la venida de Jesús, habría significado guardar bien lo que enseñaba el judaísmo y cumplir la voluntad de Dios dentro de ese marco. Por lo tanto, los discípulos de Juan y los de los fariseos representaban a quienes vivían dentro del judaísmo. Ahora bien, si examinamos detenidamente, el tipo de ayuno que se mencionaba en la ley y en el judaísmo era un ayuno que se observaba según la tradición y las festividades. En Levítico 16 y 23, y en Números 29, que conocemos bien, encontramos el tema del día de la expiación. En esos pasajes aparece la expresión: afligiréis vuestras almas, a través de la cual podemos saber que, en la tradición de Israel, se ayunaba en el día de la expiación. Además, a través del Evangelio de Lucas, podemos ver que no solo ayunaban según las festividades, sino que también lo hacían 2 veces por semana. En Lucas 18:12, vemos el contenido de la oración de un fariseo. Cuando el fariseo ora, dice: Dios, te doy gracias, porque no soy como este publicano pecador que está allí. Y añade que ayuna 2 veces a la semana. En aquel tiempo, los fariseos, considerados personas de gran fe, ayunaban 2 de cada 7 días, y también lo hacían en el día de la expiación. El ayuno en sí era una práctica observada dentro de reglas y costumbres establecidas. Si se consideraba que alguien tenía una buena fe, era natural que ayunara. Por eso la gente preguntaba, hablando de los discípulos de Juan y de los fariseos: aquellos que eran considerados de gran fe dentro del judaísmo, estaban ayunando porque era el tiempo para ello, y la pregunta era: ¿por qué los discípulos que están con Jesús, el que se dice Hijo de Dios, no ayunan, a diferencia de esas personas de gran fe? Sin embargo, Jesús habla del ayuno desde una perspectiva diferente. En Mateo 6, Jesús dice: ayuna en secreto. No ayunes para mostrarte a los hombres, sino úngete la cabeza y lávate el rostro para ayunar en secreto, condenando así los actos religiosos hipócritas del judaísmo. Él enseña que el ayuno como un acto observado según festividades y costumbres no es correcto, y habla sobre el verdadero significado del ayuno como un acto de piedad para humillarse y concentrarse ante Dios. Pero en el pasaje de hoy, Jesús no habla de un ayuno endurecido como un hábito o una exhibición, separado del momento apropiado para el acto. Habla del significado original del ayuno, y en lugar de simplemente hacerlo en el momento señalado, habla del tiempo presente en el que se debe disfrutar de la alegría de la presencia, dejando de lado la definición de uno mismo como un acto de luto. Es la historia de que en el tiempo de la presencia de Jesucristo, el Salvador, en el tiempo de estar con Jesús que vino como el esposo,
no se debe ayunar, sino regocijarse. Imaginen que van a una fiesta de bodas. En esa fiesta, deberían estar gozando junto con los demás, pero ¿sería correcto decir, no puedo comer la comida de la fiesta porque estoy ayunando? De eso se trata. Esta historia de Jesús podría hacernos pensar, ¿Jesús dijo eso porque era alguien especial? Pero en Nehemías 8, encontramos una situación similar. En tiempos de Nehemías, el escriba Esdras y los que enseñaban la ley la proclamaron al pueblo. La escena que se describe es la del pueblo llorando y lamentándose al escuchar las palabras de la ley. Entonces Nehemías, junto con Esdras, les dijo: No lloréis. No es tiempo de llorar. No es tiempo de entristecerse, sino de regocijarse porque es día santo para Jehová, y de comer y compartir juntos. Así, los que tenían, comían juntos, y compartían su comida con los que no habían preparado, regocijándose juntos. El pasaje dice: Este día no es para llorar, sino para compartir juntos la alegría de la presencia de Jehová, la alegría de la salvación. De la misma manera, esto no significa que en el momento en que Dios está con nosotros, en el momento de su presencia, sea una era en la que no se necesita el arrepentimiento. Nos está diciendo que en el momento en que Dios concede la salvación, el luto debe ser reordenado en alegría, y la alegría debe prevalecer sobre el luto. Así, Jesús, usando la parábola del esposo, habla del tiempo de regocijarse, del tiempo de alabar a Dios por su presencia, y dice que no se debe ayunar incondicionalmente solo porque es la festividad o la costumbre. No es un ayuno basado en un tiempo predeterminado, sino que Él nos dice claramente cuándo debe tener lugar ese acto. Luego, Jesús habla sobre el ayuno en la era posterior a su venida, diciendo: Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Incluso en el Antiguo Testamento, había ayunos que no se hacían solo en tiempos y festividades señaladas, sino que expresaban un corazón ferviente ante Dios. En el libro de Esther, que conocemos bien, cuando Esther proclamó: «Ayunad», fue en un momento en que, de acuerdo con la posición que Dios le había dado, iba a hacer una petición al rey, y en una situación difícil y desesperada, buscaba aferrarse fervientemente a Dios. A menudo, los reyes de Jerusalén proclamaban ayunos en tales momentos. Es decir, el ayuno existía para expresar un corazón completamente ferviente a Dios. Y después de Jesús, en el libro de los Hechos, la Iglesia ayunó antes de enviar a Pablo y a los misioneros, y los comisionó. También vemos que la Iglesia ayunó antes de establecer ancianos para llevar a cabo esas tareas. En esas situaciones, el ayuno no es importante como un acto en sí mismo, sino que la Biblia lo muestra como una forma de expresar la fe, el anhelo y la expectación hacia Dios. El ayuno del que Jesús habló en el pasaje de hoy es probablemente este tipo de ayuno. No es porque sea el momento o la temporada, sino un ayuno hecho con un corazón ferviente y expectante ante Dios. Además, no es un ayuno que solo representa tristeza y arrepentimiento, sino un ayuno que contiene la expectación de la presencia de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Jesús nos habla de esto en el pasaje de hoy, llamándolo una nueva era. Luego Jesús habla de un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo y de vino nuevo en odres viejos, explicando que las dos cosas no pueden coexistir. Nos habla de la incompatibilidad entre la nueva era de Jesús y el judaísmo, y de su clara diferencia. Incluso cuando el esposo fue quitado, como dijo Jesús, para los discípulos de fe, no fue el fin ni la desesperación. El evento de Jesús, viniendo a esta tierra, estando con sus discípulos y muriendo en la cruz, no fue el final de su muerte. Más bien, les mostró a sus discípulos que había vencido a la muerte y logrado una victoria completa. Al ir al reino de Dios, permitió que los discípulos vivieran una vida de expectación. Y después de ir al reino de Dios, no fue el fin. Envió al Espíritu Santo a esta tierra, mostrándonos también el poder del Espíritu Santo que está con nosotros, con los creyentes. Por eso, aunque Jesús habla de que el esposo les será quitado, los discípulos descubren que, precisamente en ese tiempo, en que el esposo no está físicamente con ellos, Dios les ha concedido días de alegría y paz para caminar con Él a través del Espíritu Santo, quien está con todos los creyentes. Por lo tanto,
nuestro ayuno debe ser un ayuno que busca la voluntad de Dios, un ayuno que se realiza con expectación y alegría por su voluntad. Por eso, el ayuno no es un acto para negar la alegría, ni es simplemente una forma de arrepentimiento en el día de la expiación porque ha llegado el momento. No es un ayuno que se hace en un tiempo determinado. En el ayuno del creyente, estas dos emociones deben coexistir. Una es la alegría y la otra es un corazón expectante. Por lo tanto, debe haber un anhelo que busca fervientemente mientras uno se autodisciplina. Por otro lado, está la alegría que proviene de la certeza de que el Señor, nuestro esposo, ya está con nosotros. Aunque, según los estándares del mundo, pueda parecer una vida en la que no se puede regocijar ni tener expectativas, nuestra vida como cristianos debe ser una vida de alegría y expectación, porque es una vida en la que caminamos con el Dios que obra por nosotros y lo cumple todo. Y es en medio de esa vida que debe realizarse el ayuno. ¿Es posible que una vida de alegría y expectación se mezcle con el mundo? Hoy, como en la expresión de la nueva era y el judaísmo, se habla de un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo y de vino nuevo en odres viejos. En realidad, esto no se trata simplemente de lo nuevo y lo viejo, se trata de dos cosas que no pueden coexistir. También sabemos muy bien que la actitud de vida de un cristiano y la actitud de vida de la gente de este mundo no pueden coexistir. En una época en la que la gente habla de su sociedad como un infierno del que hay que escapar, y en la que los dramas populares nos dicen que debemos encontrarnos a nosotros mismos, ¿cómo podría encajar la vida de los creyentes que dicen que debemos vivir según la voluntad de Dios? Probablemente, como Jesús dice en los versículos 21 y 22, surgirán formas de vida que son claramente incompatibles entre sí. Mientras la gente del mundo dice, no puedo seguir viviendo así. Nosotros, los creyentes, vivimos a veces con alegría y a veces con expectación. Cuando el mundo dice, ¿dónde estoy yo?, instando a encontrarse a uno mismo, nosotros, los creyentes, vivimos buscando al Dios que está dentro de nosotros. A veces, a los ojos del mundo, puede parecer una vida ardua y agotadora, pero en nuestra vida, que incluye estar aquí en este servicio de madrugada a pesar del cansancio, hay alegría y expectación. No es una vida agotadora y dolorosa, sino más bien una vida gozosa y agradecida, porque estamos despiertos en esta madrugada, una vida en la que estamos seguros de que Dios está con nosotros. ¿Puede el mundo, al ver esto, entendernos? Aquellos que trabajaron y se esforzaron diligentemente en la iglesia el domingo, cuando todos los demás descansaban, ¿puede el mundo entender que el lunes por la madrugada, cuando se habla del síndrome del lunes, ellos se despierten temprano para comprometerse a vivir en la palabra de Dios? Nuestra forma de vida de hoy, como Jesús dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, es una vida que nunca puede armonizar con la vida de la que habla el mundo. Sin embargo, en esta vida, se contiene la alegría de Dios y la expectación por su voluntad. La gente del mundo pregunta, ¿dónde puede haber paz en eso? Pero nosotros disfrutamos de paz en medio de esta vida ardua. Nuestra vida es una en la que podemos decir, estoy en paz porque Dios está conmigo. Mi vida está en paz porque Él responde en su palabra y en la adoración. Mi corazón está en paz, y en la paz de mi corazón, mi cuerpo también está en paz. Bendigo a todos los bienaventurados que están aquí hoy, viviendo esa vida que es distinta del mundo e incomprensible para Él, y que pueden proclamar, al contrario, mi vida en medio del mundo es una vida bendecida. Mi vida es una vida de alegría. Mi vida ahora es una vida de paz. El mundo no puede conocer esta alegría. El mundo no puede entender esta paz. Pero espero que esta alegría que solo nosotros conocemos, esta paz que solo nosotros conocemos, se convierta en una forma de vida que revele plenamente a Jesucristo al mundo, en medio de su perplejidad. Y bendigo que se convierta en una forma de vida que revele la gloria de Dios. Como dijo Jesús hoy, que todos nosotros no sigamos la forma y la apariencia, sino que, siguiendo la presencia que Dios ha puesto en nuestros corazones y nuestro anhelo sincero, ayunemos con alegría y expectación, y guardemos el tiempo de Dios. Que así sea para todos nosotros, os bendigo.